¿Alguna vez sentiste que vives bajo la sombra de alguien que parece brillar más que tú? La cámara se acerca al rostro de Scar, la luz apenas roza sus cicatrices y una música tensa se cuela entre los árboles. En ese instante, la pregunta se vuelve un espejo. ¿Cuántas veces la envidia se ha colado en tu interior y se ha convertido en parte de quien eres? El rugido de la selva se apaga y de pronto escuchas el temblor de una caída que marcó un giro definitivo sin ver aún la causa. Lo que muchos tomaron por pura maldad, en realidad es la sombra densa de un resentimiento acumulado que arrasó una familia entera. Quédate y descubre la psicología detrás de Scar. Para entender lo que realmente impulsa a Scar, dejemos a un lado la historia épica del Rey León y centrémonos en la mente del León Negro. Mufasa, el rey orgulloso, siempre fue el centro de los aplausos, mientras Scar se quedaba en los márgenes, observando desde la penumbra. Esa diferencia no nació de un deseo de poder, sino de una necesidad profunda de dejar de sentirse menos. Scar no quería ser rey, quería dejar de sentirse menos. Se repite como un mantra que marcó su destino. La primera pieza del rompecabezas es la comparación social. Desde la infancia, Scar observó cómo cada gesto de Mufasa era aplaudido, cómo cada paso suyo resonaba con admiración. La teoría de la comparación social, propuesta por el psicólogo Festinger, explica que los niños que se perciben como inferiores tienden a desarrollar una autoimagen deteriorada. En la vida real, muchos de nosotros hemos crecido bajo la sombra de un hermano mayor que siempre parecía destacar, sintiendo que nuestros propios logros quedaban opacados. Esa pequeña chispa de inseguridad, al no ser atendida, se transforma en una espina que se clava más profundo con cada año. La envidia entonces deja de ser un simple sentimiento y se vuelve parte de la identidad. La envidia se define como la tensión entre el deseo de lo que otro posee y la percepción de no ser suficiente para alcanzarlo. Cuando ese deseo se vuelve constante, el resentimiento se internaliza y crea una narrativa interna que repite una y otra vez: yo nunca seré tan bueno. Scar lo pronuncia en sus monólogos internos, cuestionando por qué siempre le eligen a él. Estudios recientes muestran que la envidia crónica está estrechamente ligada a trastornos de ira, pues el resentimiento acumulado necesita una salida explosiva. El vacío del reconocimiento es la tercera pieza que completa el cuadro. La necesidad de ser visto y valorado forma parte de la jerarquía de Maslow en el nivel de la estima. Cuando esa necesidad no se satisface, el resentimiento latente crece y la autodesvalorización se vuelve una constante. Imagina a Scar escuchando a los demás leones hablar con reverencia sobre Mufasa, mientras él permanece en silencio, sin recibir ni una sola palabra de aliento. En nuestro día a día, muchas personas trabajan en entornos donde su esfuerzo nunca es celebrado, y ese silencio constante alimenta una herida profunda que, sin ser tratada, comienza a proyectarse al exterior. Así, la combinación de la sombra de la comparación, la envidia que se vuelve identidad y el vacío del reconocimiento forjaron en Scar una carga emocional tan pesada que la única salida que encontró fue destruir aquello que le recordaba su inferioridad. Cada golpe que infligió a su propia familia no fue un acto de maldad pura, sino la manifestación de un dolor interno que nunca aprendió a curar. Y aquí llegamos a una reflexión que nos toca a todos. El resentimiento no solo daña a quien lo siente, sino que si no se trabaja, termina destruyendo todo a su alrededor. ¿Qué piensas tú de esta transformación? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Al pensar en la noche en que Scar tomó la decisión de arrebatar la corona, es imposible no reconocer la lógica interna que lo llevó ahí. No se trató de un impulso repentino, sino de un proceso que en psicología se conoce como externalización del dolor. Cuando una persona no encuentra un espacio seguro donde expresar su vulnerabilidad, el sufrimiento se vuelve una carga que necesita desplazarse. El cerebro, en su afán de proteger la autoestima, busca un objetivo externo al cual dirigir la ira. De esa manera, el dolor interno se transforma en una amenaza tangible que puede ser combatida. En el caso de Scar, la amenaza tomó la forma de Mufasa, del recuerdo de los elogios que nunca le llegaron y del futuro que percibía para sus sueños como una sombra perpetua. Ese mecanismo de proyección se evidencia cuando Scar comienza a hablar con las hienas, no solo como un estratega, sino como un hombre que necesita validar su poder a través del
del miedo. Cada palabra que lanza es una forma de confirmar que, al menos en su imaginación, ha tomado el control del escenario que siempre lo marginó. La psicología de la agresión nos dice que el odio no nace de la ausencia de amor, sino de la falta de reconocimiento del propio valor. Cuando ese reconocimiento nunca se materializa, el resentimiento se vuelve una llama que, sin una salida constructiva, busca consumirse en el fuego del conflicto. Al observar la escena del acantilado, donde el rugido de la sabana se mezcla con el silencio pesado del momento, se percibe una metáfora potente. La caída no es solo física, sino simbólica. Scar no solo está intentando eliminar a su hermano, está intentando eliminar la parte de sí mismo que siente que siempre está a medio paso, que nunca llegó a la cima. Al empujar a Mufasa, está intentando cortar el lazo que lo mantiene atado a esa sensación de inferioridad. Sin embargo, la violencia nunca logra reparar la herida, solo la profundiza. La sangre que cae al suelo es una representación visual del dolor interno que se vuelve externo. Y la reacción de los leones que observan el acto es una prueba de cómo el resentimiento contagiado puede afectar a toda una comunidad. Este patrón no es exclusivo de la ficción. En la vida real, cuando una persona lleva años acumulando resentimientos sin procesarlos, el estallido puede presentarse de formas aparentemente inesperadas. Una discusión familiar que se vuelve incontrolable, una explosión en el trabajo que termina con la pérdida de un empleo o incluso un acto de violencia que deja secuelas en toda una red de relaciones. La investigación en psicología clínica ha demostrado que la falta de canalización emocional está directamente relacionada con la aparición de trastornos de conducta y con la ruptura de vínculos afectivos. Cuando el resentimiento se vuelve el motor de nuestras decisiones, la lógica se reemplaza por una respuesta automática de defensa y el daño colateral se extiende más allá del objetivo inicial. En el caso de Scar, la decisión de destruir a su propia familia no solo implicó la muerte de su hermano, sino también la pérdida de la confianza de los demás leones, la desintegración de la estructura de poder que había mantenido la manada unida y finalmente su propio aislamiento. La soledad que siguió al regocijo momentáneo de haber tomado el trono es una evidencia clara de que el odio, aunque momentáneamente poderoso, no brinda la satisfacción duradera que buscaba. En cambio, la culpa y la soculpa interna se convierten en una carga aún más pesada que la que llevaba antes de la traición. Al reflexionar sobre este proceso, podemos preguntarnos ¿cuántas veces hemos sentido que nuestras inseguridades nos empujan a buscar una salida destructiva? ¿Cuántas veces hemos permitido que la comparación constante nos haga creer que el éxito de otro es una afrenta personal? La respuesta a esas preguntas nos permite identificar el punto de partida para un cambio real. La clave está en reconocer que el resentimiento es una señal, no un destino. Cuando sentimos esa punzada interna, es una invitación a buscar apoyo, a expresar lo que nos duele y a trabajar en la construcción de una autoestima que no dependa de la validación externa. Existen estrategias psicológicas que pueden ayudar a transformar esa energía negativa en crecimiento personal. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, enseña a identificar los pensamientos automáticos que alimentan la comparación y a reestructurarlos con una visión más equilibrada. La práctica de la autocompasión, que implica tratarnos a nosotros mismos con la misma gentileza que ofreceríamos a un amigo en apuros, reduce la intensidad del juicio interno y abre espacio para la aceptación. Además, el desarrollo de habilidades de comunicación asertiva permite expresar nuestras necesidades sin caer en la culpa o la agresión, creando un entorno donde el reconocimiento mutuo se vuelve posible. Si aplicamos estas herramientas a la historia de Scar, podríamos imaginar un escenario alternativo donde, en lugar de planear el asesinato, decide buscar una conversación sincera con su hermano, compartir sus sentimientos de invisibilidad y solicitar un espacio para demostrar sus habilidades. Tal intercambio, aunque difícil, tendría el potencial de romper el ciclo de resentimiento y permitiría que ambos personajes crecieran en conjunto. La lección que se extrae de este análisis es que el poder de transformar el dolor radica en la voluntad de enfrentar la vulnerabilidad, no en ocultarla tras actos de violencia. Ahora, te invito a que pienses en tu propia vida y en los momentos en los que hayas sentido esa sombra de inferioridad. ¿Hay alguna relación, una amistad o un proyecto donde el resentimiento haya tomado el control sin que te des cuenta? Compartir esas experiencias en los comentarios no solo ayuda a crear una comunidad más consciente, sino que también puede ser el primer paso para que otros vean que no están solos en esa lucha interna. Cada historia que se cuenta rompe un poco más el ciclo del silencio y abre la puerta a la sanación colectiva. Mientras reflexionas, recuerda que el proceso de dejar atrás el resentimiento no es lineal. Habrá días en los que la comparación
frustración vuelva a surgir, pero con las herramientas adecuadas y la práctica constante, la mente puede aprender a redirigir esa energía hacia metas constructivas. La transformación de Scar nos muestra que aunque la narrativa original termina en tragedia, el conocimiento de los mecanismos psicológicos detrás de sus actos nos brinda la oportunidad de evitar ese destino en nuestras propias vidas. Si este análisis ha resonado contigo y sientes que ha aportado claridad sobre cómo el resentimiento puede moldear nuestras decisiones, te agradecería que le des un gesto de apoyo. Un pequeño clic que indique que te ha gustado ayuda a que más personas encuentren este contenido y puedan beneficiarse de la reflexión. Además, si deseas seguir explorando temas donde la psicología se cruce con historias que todos conocemos, considera suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Cada suscripción es una señal de que la conversación continúa y que juntos podemos profundizar en la comprensión de nuestras emociones. En última instancia, la historia de Scar nos recuerda que el odio no nace de la maldad innata, sino de una acumulación de heridas no atendidas. Al reconocer esas heridas y trabajar en ellas, podemos romper el ciclo que lleva a la destrucción y construir un camino donde la autoestima y el reconocimiento mutuo sean los pilares de nuestras relaciones. Gracias por acompañarme en este viaje.